Estamos con Ricardo Paz, de Comunidad Ciudadana, y también con Adriana Salvatierra, del Movimiento al Socialismo. En segunditos también estaremos con don Ali Ernesto Abó, de Creemos, para ver qué es lo que cada una de las tiendas políticas están analizando, están pensando respecto de esta encuesta de jubileo, que es una encuesta muy importante, por supuesto, por el tamaño, por la cantidad de personas que han sido encuestadas, más de 15.000 personas. De acuerdo a la encuesta nacional y lo que establece, por supuesto, la encuesta que hemos tenido la oportunidad de conocer, estamos hablando de un 33.6% para Luis Arce. Si me ayuda con los cuadros, le voy a agradecer. 26.8 para Carlos Mesa, un 13.9 para Luis Fernando Camacho, y después vienen las otras fuerzas. Ahí está precisamente, esa es la encuesta nacional que ha presentado Jubileo en cuanto a los datos, por supuesto con el agregado de que hay un casi 21%, es un 21% de los blancos e indecisos y todo aquello. Bueno, ahí está. Ahí les agradezco muchísimo por estar con nosotros. Voy a comenzar saludando a Ricardo. Gracias, Ricardo. Un abrazo grande a la distancia. A Adriana Salvatierra, muchísimas gracias. Un abrazo también a la distancia. Y estamos con Ali Ernesto Abó, de Creemos. Las damas primero, por favor. Adriana Salvatierra, senadora del Movimiento al Socialismo. ¿Cómo analiza estos resultados, esta encuesta de la Fundación Jubileo, que ha presentado estos datos que hemos estado compartiendo y analizando con nuestros invitados acá en el estudio? Adelante, la escuchamos. Muy buenas noches, Jorge. Un placer encontrarme con usted, con Ricardo, con Ali, y muy buenas noches a quienes acompañan la transmisión de su programa. Bueno, nosotros lo hemos manifestado en múltiples oportunidades. Primero, en un contexto tan complejo como el que enfrentamos, en condiciones democráticas absolutamente adversas. En realidad, en este proceso electoral estamos profundamente agradecidos de continuar encabezando la voluntad popular mayoritaria y la intención de voto en este proceso electoral. Hay una tendencia que prácticamente se ratifica, que está vigente desde el anterior proceso electoral, se ratifica en este proceso electoral, y es que el Movimiento al Socialismo continúa encabezando la preferencia electoral a nivel nacional y en múltiples departamentos. Además de aquello, es importante resaltar que es el único partido que tiene una presencia de carácter nacional casi homogénea en todos los departamentos, encabezando la primera o segunda intención de voto, salvo el departamento de Santa Cruz, donde hay, de acuerdo a esta encuesta, casi un empate entre ambas fuerzas políticas. Y creemos que es importante además resaltar que esto se debe fundamentalmente a que el trabajo que hemos desarrollado manifestando y llevando adelante nuestra propuesta a la ciudadanía, que está vinculada a la recuperación económica, el reconocimiento de la crisis profunda que atravesamos y la capacidad de enfrentar esta situación a cargo de una persona con experiencia en la administración pública, con experiencia en gestión de crisis económicas similares que hemos enfrentado en todos años, que es la candidatura de Luis Arce, representa en este momento la certidumbre que se le puede otorgar al país de salir adelante. Muy bien, muchísimas gracias, Adriana Salvatierra, senadora del Movimiento al Socialismo, por esta primera aproximación a propósito de la encuesta de Jubileo. Voy con Ricardo Paz. Gracias por estar con nosotros, Ricardo, y muchas gracias por la paciencia, además por el tiempo que nos ha estado esperando, a nuestros tres invitados que nos han estado esperando bastante tiempo, y por supuesto atentos a todo el análisis que se estaba haciendo acá en el estudio. Ricardo, voy contigo. Muy buenas noches, Jorge. Gusto de poder conversar contigo, con los televidentes de Cadena A, y por supuesto que también con Adriana, con Ali, con los analistas que están desde hace rato comentando la encuesta de Jubileo. Yo simplemente quiero decir que esta encuesta confirma una vez más la tendencia que existe a la polarización de esta elección, a que hayan dos fuerzas políticas que son las que tienen la oportunidad y la posibilidad de ganar la presidencia, de ganar la vicepresidencia, y que la concentración de las fuerzas democráticas se va dando, al igual que en el periodo pasado, que en la elección fallida del año pasado, que se tuvo que anular el producto del fraude escandaloso y monumental que hizo el Movimiento al Socialismo. Es una tendencia a la concentración en el único candidato y en la única fuerza que le puede ganar al MAS, que es Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana. Esta concentración se da en Comunidad Ciudadana porque Comunidad Ciudadana es la fuerza y la alternativa que plantea soluciones concretas para el presente y el futuro de Bolivia, soluciones en el ámbito principalmente de la salud,
de la economía, los empleos y de la lucha contra la corrupción. Entonces nosotros creemos que representamos, por un lado, la única posibilidad de cerrarle la puerta al pasado de 14 años de corrupción, autoritarismo, despilfarro, abuso de poder del MAS, y abrir la puerta a un futuro donde se atiendan los problemas de la gente, donde primero esté la gente, donde podamos atender, como decíamos un momento, la salud, la economía, los empleos y la lucha contra la corrupción. Bien, muchísimas gracias, Ricardo, te agradezco muchísimo por esta primera aproximación, por supuesto. En unos segunditos estaremos también compartiendo con nuestros analistas, expertos, invitados a propósito de las intervenciones que estamos escuchando de cada una de las tiendas políticas. Ali Ernesto Abó de Creemos, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la percepción de Creemos respecto a estas cifras? De acuerdo a la Fundación Jubileo y esta encuesta, están en el tercer lugar con la cifra que ya se ha mostrado de un 13.9%. ¿Cuál es la evaluación de Creemos? Bueno, primeramente agradecer la invitación al programa, saludar muy atentamente a todo el panel que nos acompaña, tremendo panel de analistas, tremendo panel de asesores políticos con el que me vengo a topar ahora. Como pueden ver, soy bastante joven en esto y me impresiona haber llegado a poder charlar y conversar al nivel de altura que estamos haciendo ahora. Con Adriana ya estuvimos en la mañana, creo que empezamos juntos y terminamos juntos el día de entrevistas desde muy temprano. Agradecerles la oportunidad de estar aquí y bueno, ya yéndonos un poco más a las encuestas, definitivamente se sabe la posición de Creemos a nivel nacional, que es nuestra desconfianza plena en las encuestas, nuestra desconfianza pero con un motivo, no solamente decir desconfiamos en las encuestas porque no nos favorecen, eso sería un discurso demagogo y más de lo mismo. Nosotros desconfiamos en las encuestas porque las encuestas han sido parte de un fraude electoral evidente el año pasado, porque las encuestas han sido parte de una tendencia, de marear una tendencia al voto a cierto o determinado partido, dependiendo las conveniencias. Pero no estamos para hablar, y eso yo quería un poco cambiar la temática muchas veces de la política antigua o de la política a la que me veo reflejado muchos días, que vuelven a la historia de que el MAS y los 14 años y que el daño que nos han hecho y que Evo Morales y el pedófilo. Creo que debemos cambiar de discurso. Mi discurso, por lo menos, en particular, no hablo por mi alianza normalmente, va en torno a lo que yo propongo, a lo que propone mi alianza, a lo que como joven quiero proponer para el país, y en ese sentido, la encuestocracia a la que hemos sido víctimas, de la que hemos sido víctimas en los últimos años y en el último tiempo, y en esta elección, así también, nos ha demostrado que muchas veces no refleja la realidad. Yo puedo aquí en el programa desafiar a que vamos a tener, por ejemplo, como creemos, 2 senadores en PAN. Si alguien puede correr una apuesta, aunque sea pequeña, conmigo, sería interesante. Como les digo, mi forma de hacer política tal vez es diferente, aunque me han dicho y me han aconsejado que no lo diga en televisión. No soy político, por supuesto que no lo soy, pero soy un joven que tiene todas las ganas y la intención de hacer las cosas bien por mi país, y aquí estoy presente para tremendo espectáculo de noche. Ok, muchísimas gracias, te agradezco mucho, Ali Ernesto de Creemos, que nos está acompañando precisamente en esta noche. Voy a comenzar con Adriana Salvatierra, por favor, vamos con usted, ¿la escuchamos? Mire, creo que más allá de las posiciones que puedan, o de los aportes que puedan realizar cada uno de los analistas, con algunos comparto, con otros no, porque creo que además plantean estos días y este proceso electoral como algo definido, cuando, por ejemplo, el movimiento al socialismo, y hace poco estaba revisando las cifras electorales del 2005, y eso que en elecciones departamentales, no nacionales, nosotros obtuvimos el 26% y en las nacionales del 2005 el 33.17%. Eso nos muestra, digamos, que si comparamos el 2005 con el 2014 había un proceso ascendente, y precisamente la participación política y un proceso electoral se constituyen en un escenario absolutamente dinámico. Hoy plantear, por ejemplo, que se pueda tener los mismos resultados que teníamos al iniciar el proceso electoral, me parece que sería un error. Sin embargo, considero lo siguiente: además, la complejidad y lo dinámico de la política esencialmente se transversaliza, a diferencia de otros procesos electorales, en esta, porque las consultas que se hace a la población son distintas. Probablemente en 2019, en un escenario absolutamente polarizado, la ciudadanía se preguntaba quién era el mejor opositor al movimiento al socialismo, y ahí, por supuesto, que se planteó la estrategia del voto útil, etcétera. Hoy la ciudadanía se realiza otras preguntas. ¿Quién
de acuerdo a mi experiencia vivencial, de acuerdo a mi comparación de cómo estaba hace un año atrás, cómo estaba hace 15 años, cómo estoy ahora, ¿qué presidente ha garantizado mejores condiciones? ¿Qué proyecto político, porque hoy día son los actores distintos, ha garantizado mejores condiciones para el país de vida? Por supuesto que cuando se realiza una comparación en estos esquemas, el movimiento al socialismo trae a la memoria mejores condiciones económicas para la población boliviana, garantía de certidumbre y de estabilidad y de crecimiento económico. Y finalmente refiero a aquello, creo que en este proceso electoral la gente se realiza preguntas distintas. La heladera no miente, la economía familiar no miente, llegar a fin de mes es una verdad absoluta cuando existe una familia que hasta hace un año tenía su vida organizada y hoy día probablemente no puede pagar las cuentas, no puede garantizar la certeza de la alimentación para su propia familia y en un país donde cada 15 minutos se despide un trabajador. Termino. Creo que las consultas son distintas, el escenario político es absolutamente dinámico y las preguntas que nos realizamos el 2019 son distintas a las que nos realizamos el 2020 después de esta profunda crisis sanitaria, económica y alimentaria que enfrentaremos. Gracias, Adriana Salvatierra, del Movimiento al Socialismo, senadora del MAS, que nos está acompañando. Tenía una pregunta, Jorge, para nuestro compañero de Creemos, Ali, Ernesto Abó, sí, que nos está acompañando en esta noche. Tenía una pregunta, Jorge. Ali, ¿quiere responderla? Sí, por supuesto que sí. Hago mea culpa, tiene razón Jorge, encuestadora, y estamos claros que la principal indicada por mi alusión fue si es Mori. No estamos hablando de Jubileo, que fue satanizada por el gobierno del MAS en su momento por querer mostrar una encuesta mucho más parecida y que refleja la realidad. Por lo tanto, debo admitir eso. Me refería a si es Mori en realidad. Y bueno, refiriéndome a otros aspectos, por lo que dijo Franklin, que presentimos y sentimos, posicionamos a Luis Fernando como un libertador. No, esa palabra es mucho decir. Por favor, nos tenemos que ubicar no solamente las personas que lo llaman libertador, a los cuales les digo que más que hacerle un favor a Luis, le hacen un daño de catalogarlo así y de darle tremenda responsabilidad y tremendo estatus que ni a Simón Bolívar algunos se lo otorgan de manera completa. Entonces es bastante complicado poder figurizar así a una persona, ¿no? Después de eso, hablando ya un poco más acerca de nuestras propuestas, de nuestra encuesta y de lo que nosotros hemos estado viendo en las calles, es claro, el apoyo en las calles de Creemos es claro. Si bien nos ponen en un ámbito regionalista, nosotros demostramos también en nuestra última caravana aquí en el departamento de La Paz, en la ciudad, con más de 4 kilómetros de vehículos siguiéndonos, que ese voto, como decían, es igual o más fiel que el voto del MAS y de Evo Morales, porque el voto masista es sumamente duro, pero el voto camachista también lo es. Tiene esa pujanza, esa fortaleza que tal vez no tiene el voto de Comunidad Ciudadana, pero el voto de Comunidad Ciudadana, siendo más silencioso, también genera este cambio y esta brecha dentro de las encuestas y dentro de la preferencia electoral de nuestro país. Por lo tanto, nosotros estamos aquí para todavía resolver algunas dudas. Como les decía, ya para hacerlo un poco más ameno, realmente cómo aguantan todo el ajetreo político. Yo empezando en mis primeros pasos aquí en la política, intentando hacerlo de la mejor manera, con la manera más humilde, más honesta, todavía siendo muy inocentes tal vez. Estamos prácticamente muertos ahora a las 11 de la noche en nuestra 10ª entrevista del día, en la que mis compañeros Adriana y seguramente Ricardo ya están acostumbrados. Muy bien, muchísimas gracias. Le agradecemos a Ali por esta participación. En segunditos nada más vamos a estar viendo, de acuerdo a la encuesta de Jubileo, el tema del comportamiento en caso de que existiera una segunda vuelta, que son datos muy interesantes que los vamos a compartir con la gente que nos está viendo. Por supuesto, vamos a requerir del análisis de nuestros panelistas y, por supuesto, también estaremos pidiendo las opiniones de los partidos políticos. Ricardo Paz, voy con usted a propósito de lo que se ha comentado acá, de las observaciones que se han hecho acá a 9 días de las elecciones. Ricardo, adelante. Muchísimas gracias, Jorge. No, la verdad es que yo no pierdo la capacidad de asombro cuando escucho hablar
a los voceros y a los portadores del MAS, ¿no? Escucharla ahora, Adriana, por ejemplo, decir que todo tiempo pasado fue mejor y que las familias tenían para comer y tenían para resolver sus problemas económicos y que ahora están mal, es una manera tan instrumental, tan poco seria de tratar el tema. Parece que Adrián no se ha enterado que había una pandemia, parece que el tema del COVID no sucedió en el país, y parece que tampoco ha sucedido para ella los 14 años de despilfarro, la mayor bonanza de la historia de Bolivia. Ha entrado más dinero, más recursos que nunca en la historia republicana. ¿Y qué es lo que tenemos como resultado? Palacios, aviones, despilfarro, lujos, estadios donde no hay gente. Ese es el resultado del gran milagro económico del movimiento al socialismo. Pero bueno, es un pasado al que ya no vamos a regresar, en el que el pueblo boliviano ha decidido que no va a volver, que va a cerrar la puerta a ese pasado, y vamos a abrir la puerta a un futuro distinto, a un futuro donde verdaderamente se atiendan los problemas de la gente, donde primero esté la gente, no el partido, ni el caudillo, ni el emperador, como era hasta hace poco, que primero esté la gente con sus problemas que los tenemos que resolver, con los problemas de salud, de economía, de empleos, de lucha contra la corrupción. Tenemos que dar ese salto, es absolutamente imprescindible, y para eso se necesita el voto de la gente. Y ahí debo decirlo con el mayor respeto, con el mayor afecto, la gente de Creemos, probablemente de buena fe, seguramente de buena fe, están planteando una nueva opción, una alternativa política a la cual tienen totalmente derecho en un régimen democrático. Pero lamentablemente, más allá de su buena voluntad, más allá de su buena fe, están contribuyendo a que el movimiento al socialismo tenga todavía la posibilidad de ganar esta elección. Un voto que suma Creemos, cada voto que suma Creemos es un paso del MAS hacia la victoria en primera vuelta. Eso es más allá de nuestros afectos y desafectos, más allá de nuestras posiciones políticas. Ese es un dato de la realidad, es una cosa muy concreta. Y Adriana dice, no, ahora ya no, el país ya no está entre el MAS y no el MAS. Está el país entre el MAS y el no MAS, está en cerrar la puerta al MAS. Por supuesto que no solo eso, por supuesto que el país quiere además construir, quiere soluciones a sus problemas que se han agravado con la pandemia. A la corrupción, el despilfarro y el abuso de poder del MAS se ha sumado la crisis de la pandemia, del coronavirus, que ha mostrado en toda su desnudez el sistema de salud, en el desastre en el que estábamos viviendo. Bueno, todo eso hay que resolver, pero son las dos cosas a la vez. No es que una sustituya a la otra, no es que ahora nos olvidamos de los 14 años de oprobio del MAS, no, lo tenemos muy presentes y vamos a evitar. Esa es nuestra responsabilidad, nuestro desafío y nuestra promesa. No vamos a permitir que el MAS vuelva, vamos a lograr cerrar la puerta a ese pasado de oprobio que significó el MAS. Había una pregunta muy puntual que hacía Juan Carlos Núñez de la Fundación Jubileo, si se va a respetar el tema de los resultados, y esto en función a cifras que nos ha comentado respecto a la preocupación de la gente por el tema del respeto a los resultados. La pregunta muy puntual para que la puedan responder, y además, por supuesto, su evaluación sobre la segunda vuelta en el caso de que fuera la segunda vuelta Arce y Mesa y Arce. Les voy a mostrar este cuadrito que es también el de la segunda vuelta, a propósito de si hubiera una segunda vuelta, en el caso de que fueran a una segunda vuelta Arce y Camacho. 39.6% para Arce, 34.5% para Luis Fernando Camacho, en caso de que fueran a una segunda vuelta. Comienzo con Adriana Salvatierra, por favor, adelante usted con estos dos temas, el tema de la pregunta de Juan Carlos y, claro, la evaluación sobre la segunda vuelta. Por supuesto que seremos respetuosos de la voluntad del pueblo expresada en las urnas y en el resultado electoral. A ver, el movimiento al socialismo no se caracteriza por tener el sinfín de contradicciones que no quedan en la anécdota entre sus líderes y, con todo respeto, entre sus jefes y estrategas de campaña. Es más, yo creería que la contradicción sería anécdota
entre lo que menciona Ricardo Paz respecto a las cifras de despilfarro del movimiento al socialismo y lo que manifiesta Carlos Mesa, por ejemplo, en página 7, cuando dice que uno de los escritos dice: el ministro Arce demostró un manejo adecuado de la economía en todos sus ámbitos, un manejo acompañado por la exhibición de cifras simplemente impresionantes. Flores y más flores el año 2015. El año 2018, para buscar algo más actualizado, ¿qué decía el propio señor Carlos Mesa respecto a las cifras económicas? Decía, aquí la tengo, el presidente Morales, la tengo, disculpe, aquí está. La pobreza disminuyó desde casi el 60% al 39%, una cifra notable de 21 puntos menos, mientras que la extrema pobreza pasó del 36 al 16, una reducción de más de la mitad, un rango que no tiene precedentes entre nuestra historia y que no podemos menos que reconocer. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque no estamos hablando de declaraciones que sucedieron en el 2006, estamos hablando de declaraciones que sucedieron en el 2015 y declaraciones que sucedieron en el 2018. O sea, que fue hace 2 a 3 años, cerca de un proceso electoral, que cambió de parecer el señor Carlos Mesa en relación al gobierno del movimiento al socialismo y la gestión económica exitosa y las cifras que él mismo reconoce respecto a la gestión económica y la redistribución de la riqueza. A mí me parece cuando menos una incoherencia tanto entre el candidato y el jefe de campaña como un reflejo de sus propias contradicciones. ¿Acaso no fue el propio Carlos Mesa el que reconoce estas cifras? Y creo que hay algo más importante que resaltar. El movimiento del socialismo, a diferencia de otras gestiones, no requería de la caridad y la solidaridad internacional, no requería extender la mano. Lamentablemente nos encontramos con que 15 años después, la estrategia para la recuperación económica del país pasa nuevamente por extender la mano a los organismos internacionales, porque no existe otro mecanismo a partir del cual nos planteen una supuesta inyección económica para recuperar la estabilidad de 6.000 millones de dólares planteadas en el debate presidencial por el propio señor Carlos Mesa. Nosotros no tocaremos los bolsillos de las familias bolivianas. Nosotros no requeriremos la caridad internacional. Nosotros gestionaremos la crisis económica reactivando la economía, generando fuentes de empleo, fortaleciendo la industrialización del país, reactivando la inversión pública y fundamentalmente reactivando ese proceso de industrialización que veníamos acompañando. Creo que hay algo central y es que a la ciudadanía no podemos mentirle. No podemos ser unos hace 3 años y ser distintos ahora. Desdecirnos y plantear que el recorrido que hemos tenido hasta el momento, cuando en los diarios consta otras declaraciones, sea distinto al que planteamos hoy en un proceso electoral. La ciudadanía también requiere coherencia y requiere que para reconstruir el país los candidatos le hablemos de cara a la verdad y planteemos propuestas que realmente obedezcan a las necesidades de la gente. Yo entiendo que probablemente existan candidatos que en este momento tengan su situación económica solucionada. La realidad es que más de 1,5 millones de familias en este momento transitaron de la pobreza a la extrema pobreza y de los recursos medios a recursos bajos, o ingresos medios a ingresos bajos. Y eso es una realidad, señor Ricardo Paz. Creemos que es importante resaltar este elemento y presentarle respuestas oportunas a la población. Ok, gracias, senadora, le agradezco muchísimo. Don Ricardo Paz, la pregunta que hacía Juan Carlos Núñez y por supuesto por la alusión de Adriana Salvatierra. Adelante. Claro que sí. Bueno, es la primera vez que Adriana, para responder algún tipo de cuestionamiento, utiliza la manipulación y la mentira. Yo lo lamento profundamente. Sacar frases de libros, de artículos, de columnas sacadas absolutamente fuera de contexto, lejos completamente de lo que dice el conjunto de la columna y del artículo, es una artimaña realmente vergonzosa. Perdón, lo digo con todo respeto, pero es muy vergonzoso. Deben estar muy desesperados para recurrir a este tipo de argumento, de artimaña. Cito literal, Ricardo. No, es que no puedes, Adriana, decir que porque Evo Morales hizo una autopista... Luis Arce hizo Evo Morales. Esta relación, no sé. Mira vos. Luis Arce y no Evo Morales. Ahora resulta que Evo Morales ya no existe. El emperador caído, hay que botarlo a un lado.
Pero bueno, no importa, pero no puedes tapar el sol con un dedo. No puedes, sobre la base de decir que eventualmente, habiendo habido un manejo macroeconómico correcto, no se haya despilfarrado toda la bonanza extraordinaria producto del aumento del precio de materias primas que se dio en el país durante los 14 años. Entró tal cantidad de dinero que el hecho de que ustedes muestren cosas como el teleférico, como la doble vía a Oruro, y por supuesto el Museo de Orinoca y el Palacio, y la ciudad de los palacios. La Paz ya no es la ciudad maravilla, es la ciudad de los palacios, puro palacio, el Palacio de Economía, Palacio de Gobierno, el Palacio aquí, Palacio allá, aviones, helicópteros, en fin, una serie de lujos, despilfarros, canchas por todo lado, el presidente llevando a su equipo de fútbol a jugar a todo, en fin, en eso se gastó la plata. Eso no se puede tapar. No se puede tapar con dos frases descontextualizadas de una columna de opinión. Eso no, es indigno además hacerlo, ¿no? Sería bueno que el MAS, por ejemplo, si quiere volver a tener el favor popular, reconocer, decir, nos equivocamos, nos farreamos la plata. Tuvimos casos de corrupción escandalosos como el del Fondo Indígena, que les robamos a la gente más pobre, a la gente, a los campesinos, a la gente de la Bolivia profunda, a ellos les robamos y nos llevamos su plata, la plata del Fondo Indígena, la pusimos en cuentas de nuestros militantes. Bueno, pero no lo va a hacer. Por eso es que es necesario cerrar esa etapa, ese pasado. A tu pregunta, Juan Carlos, y para no monopolizar el uso de la palabra, Juan Carlos, por supuesto que sí. Comunidad Ciudadana va a respetar rigurosamente y escrupulosamente el resultado electoral, no como el MAS, que el año pasado nos hizo un fraude escandaloso, un fraude monumental, reconocido por la propia OEA, a la que ellos trajeron y con los que firmaron un compromiso de reconocimiento vinculante, de que iban a reconocer el informe de la OEA, y después cuando la OEA les dijo que había terribles irregularidades que ameritaban el anular la elección o ir a una segunda vuelta, ellos no aceptaron el informe de la OEA y siguieron adelante. Ese pasado de abuso de poder, de corrupción y de despilfarro tiene que terminar. Muy bien, muchísimas gracias, Ricardo, le agradezco muchísimo. Voy a finalizar con Ali, por favor, de Creemos, a propósito de la pregunta de Juan Carlos y la evaluación que tú tengas respecto al tema de la segunda vuelta. Adelante, por favor. Sí, por supuesto. Primero decir que lo siento, pero en un rato de esos me sentí violinista y en una relación medio tóxica de amor y odio entre las dos otras agrupaciones, entonces por eso me puse medio incómodo. Creo que los demás también, y el país también se pone así medio incómodo en esas relaciones medio tóxicas que existen, en los amoríos también. Respecto a la segunda vuelta, creo claramente, y bueno, quiero creer que los demás analistas, que la ciudadanía sabe perfectamente que en una segunda vuelta la fuerza antimacista que vaya en contra del régimen anterior, del régimen del MAS, va a ser lógicamente la gran mayoría del país, porque eso se ha demostrado en las calles, porque eso se ha demostrado alrededor de la historia, porque el peso que se ha perdido, y después del escándalo político, socioeconómico que hemos vivido después de octubre del año pasado y después con la pandemia ahora, estamos en claros que la fuerza antimacista, entre comillas, ¿no? Porque pueden haber muchas similitudes entre ellos o entre algún opositor, va a ser siempre la victoriosa contra el movimiento al socialismo. Entonces yo creo que no debemos asustar a la población con un poco de criterio, con un poco de raciocinio y de análisis interpretativo, se va a dar cuenta de que muy difícilmente el MAS pueda volver a ganar una elección, mucho menos en primera vuelta, y peor aún en una segunda o en un hipotético caso del primer balotaje en la historia democrática de nuestro país. Ok, muchísimas gracias, Ali, te agradezco mucho. Quiero agradecerle a Adriana Salvatierra por haber estado con nosotros, quiero agradecerle a Ricardo Paz, quiero agradecerle a Ali por haber estado con nosotros. La invitación para que nos puedan acompañar también los tres el próximo domingo, este domingo en realidad, el domingo 11, porque hay muchas preguntas que han sido formuladas, trabajadas, muy bien trabajadas, con mucha responsabilidad por la Fundación Jubileo, que este domingo que viene, el domingo 11, desde las 7 de la noche, estaremos analizando también con nuestros invitados, con nuestro panel de invitados y de expertos que tenemos la suerte, ¿verdad? Que tenemos la suerte de contar
con todos ellos. Así que el compromiso para que el domingo nos acompañen. Con el dedito hacia arriba me quedo contento. Adriana, Ali, Ricardo. ¿Sí? Wow, ok, gracias. perfecto.